Buenas tardes, mi nombre es Aurora Argüelles Amador y el día de hoy les voy a presentar el tema viscosidad. Bueno, la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en movimiento y determina las fuerzas que lo mueven y lo deforman. Se mide en pascales por segundo y en el sistema cegesimal se utiliza el Poise, es la P. Pero ese, bueno, no es tan utilizado porque bueno, no es común en los sistemas de medición. Matemáticamente se representa con letra griega mu y se define como la relación entre el esfuerzo cortante, fuerza por la unidad de área aplicado a un fluido, y la tasa de deformación, que es el gradiente de velocidad que resulta de esa fuerza. Bueno, es la propiedad que describe, esta viscosidad es la propiedad que describe qué tan peso o pegajoso es un fluido, como el aceite o como el agua. La otra viscosidad es la viscosidad cinemática, que es una medida de resistencia interna de un fluido al fluir bajo la influencia de la gravedad. Se obtiene al dividir la viscosidad dinámica o absoluta entre la densidad del fluido. La unidad de medida de la viscosidad cinemática en el sistema internacional es del metro cuadrado sobre segundo, y en el sistema centesimal la unidad es del Stock. Y bueno, ahí podemos ver la fórmula de la este, viscosidad cinemática, que es viscosidad cinemática es igual a viscosidad dinámica entre densidad del fluido. Bueno, existen dos tipos de fluidos, el fluido newtoniano y no newtoniano. El fluido newtoniano se dice que es un fluido newtoniano si su viscosidad, que es la medida o capacidad de un fluido de resistir al flujo, solo varía como una respuesta a los cambios de temperatura o presión. Este tomará la forma del contenedor. Es la constante de proporcionalidad o la relación entre el esfuerzo constante que se forma en el fluido para resistir al flujo y a la velocidad al corte aplicada al fluido para reducir el mismo. Unos ejemplos de estos fluidos es el agua, el aire, el alcohol y aceites ligeros. Bueno, el fluido no newtoniano es aquel en el que la viscosidad no es constante y varía según la tasa de deformación o esfuerzo cortante que se le aplique. La relación entre el esfuerzo cortante y la tasa de deformación no es lineal. Unos ejemplos de los fluidos no newtonianos son la miel, la sangre, las pastas dentales y maicena con agua. El fluido cuya viscosidad no cambia incluso cuando varía la fuerza ejercida sobre él se llama newtoniano. En cambio, uno cuya viscosidad modifica la fuerza en este se denomina fluido no newtoniano. Así que la propiedad en común es la viscosidad, como lo determina la ley de homónima de Newton. Bueno, la variación de la viscosidad con la temperatura. La viscosidad es un fluido. La viscosidad de un fluido está afectada por muchas variables, siendo la temperatura una de ellas. Conforme aumenta la temperatura, las fuerzas viscosas son superadas por la energía cinética, dando lugar a una disminución de la viscosidad. En los gases podemos decir que en tanto la temperatura sea mayor es la agitación y choques de las moléculas de gas, oponiéndolas al movimiento y produciendo un aumento de viscosidad al gas. En los líquidos, para líquidos más viscosos, esta dependencia es mayor y se ha de tomar mayores precauciones en el control de la temperatura. Para líquidos, en general, la viscosidad disminuye con la temperatura. Existen varias fórmulas que permiten evaluar la variación de la viscosidad. Por ejemplo, la ecuación de Arrhenius, ecuación de Poisseville, ecuación de Eyring. Esas son fórmulas, ecuaciones con las que podemos medir la variación de la viscosidad. El índice de la viscosidad. Bueno, el índice de la viscosidad es una medida que indica cómo cambia la viscosidad de un fluido en relación con la temperatura, como lo antes mencionado. Es un parámetro importante para caracterizar la calidad de los lubricantes y fluidos hidráulicos. El índice de viscosidad es una medida arbitraria y sin unidades.
Cuanto sea mayor el índice, más se ve afectada la viscosidad por los cambios de temperatura. El índice de viscosidad es fundamental para saber si un lubricante cumple con los requisitos de funcionamiento de una máquina en diferentes rangos de temperatura. Por ejemplo, un lubricante debe tener alto índice de viscosidad si se presentan condiciones de carga y velocidad variables o si se requiere incrementar la eficiencia energética. Aceites con bajo índice de viscosidad se vuelven más delgados a altas temperaturas y más gruesos a bajas temperaturas. Y aceites con alto índice de viscosidad mantienen una viscosidad más constante, mejorando el rendimiento en un rango amplio de temperaturas. El índice es crucial para seleccionar aceites que deben funcionar en condiciones extremas, como en motores de automóviles y maquinaria industrial. Mm, La medición de la viscosidad. Bueno, eso se mide con un viscosímetro, un instrumento de laboratorio que detecta la resistencia mecánica de un líquido al girar un uso. La viscosidad es una propiedad física de los fluidos que se debe a la adherencia de sus moléculas. La medición de la viscosidad se realiza de la siguiente manera. El viscosímetro calcula la viscosidad considerando la forma del husillo y la velocidad de rotación. El líquido genera una fuerza de torque en dirección opuesta al movimiento de rotación de uso y el viscosímetro detecta esta fuerza y convierte en un valor la viscosidad. Existen varios aparatos, por así decirlo, que nos permiten medir la viscosidad. Uno de ellos es el tambor rotatorio, una máquina destinada a la filtración o tamizado de líquidos en general con el objetivo de realizar una separación sólido-líquido. El método del viscosímetro, como antes mencionado, pero es capilar, que mide el tiempo que tarda el volumen de líquido en acumularse en un tubo capilar. El viscosímetro Seibel es una medida de viscosidad de un fluido que se obtiene midiendo el tiempo que tarda en fluir a través de un orificio calibrado y llenar un matraz. Y el viscosímetro de Doppler o bola de que cae. Su funcionamiento se basa en medir el tiempo que tarda una bola en caer en un tubo inclinado que contiene el fluido a analizar. Y eso sería todo. Gracias.